Bueno, vamos a esperar. Vamos a ingresar a nuestro encuentro de hoy. Bueno, ahora sí, muy buenas noches para todos. Vamos entonces a dar inicio al día de hoy. Mm, Digamos, prácticamente hoy estaríamos viendo ya todo lo que es esto de seguridad y salud en el trabajo. Entonces necesito que me pongan como mucha atención a lo que les estoy, pues lo que les voy a enseñar hoy, ¿sí? Y la actividad, obviamente, que tienen. Entonces, voy a compartirles pantalla. Entonces, por favor, me regalan unos segunditos. Ay, Dios. Bueno, ahora sí. Bueno, ahí deben estar ustedes viendo eh, una presentación. Bueno, entonces el tema de hoy trata sobre todo lo que es preparación y respuesta ante una emergencia. Es lo que conocemos nosotros
Por ejemplo, ante un sismo, ¿qué hacemos? Ante una tormenta eléctrica, ante una explosión, un derrame de gasolina, ¿cómo podemos actuar? Lo que pide el ministerio es que nosotros tengamos estipulados un plan de emergencia en todos los centros de trabajo. Entonces me explico. Por ejemplo, yo tengo varios almacenes, ¿sí? Y aunque sea el almacén por más pequeño, otro más grande o todos igual, a cada uno yo de esos almacenes les debo poner o debo tener mi plan de emergencias, yo debo tener mi señalización de evacuación, mi punto de encuentro, debo colocar extintores, debo tener brigadistas en ese, digamos, en ese almacén. Que si mi empresa trabaja por horarios rotativos, ¿sí? Por turnos de trabajo, entonces lo que yo hago es que en todos esos turnos, 3 turnos, 2 turnos de trabajo, yo tenga personas capacitadas para actuar en una emergencia. Que si de pronto sucede algo y en ese algo, digamos, yo tengo un restaurante y entró el de Postobón, el de Coca-Cola, el señor de las verduras y pasó un sismo, pues yo no salgo, digamos, corriendo y dejo al señor de las verduras, de Coca-Cola ahí encerrados, digamos, en el establecimiento, sino que yo voy y los ayudo para que esas personas pues no les suceda nada. Entonces debo ser responsable. Si llega una persona, por ejemplo, a la tienda a comprar algo en esa revoltería y sucede algo, pues yo soy responsable de ese visitante que está. Y así sucesivamente. Entonces yo debo actuar ante esas emergencias, digamos, que suceden o que ocurren. Y dentro de eso, pues yo, digamos, tomo decisiones como mitigación para que esas personas pues no les vaya a suceder algo mucho más grave. Entonces aquí lo que nos dice es que independientemente del tipo de contrato, como estemos, si prestación de servicios, si a término indefinido, si a término fijo, por horas, bueno, que se viene ahora, yo debo ser, digamos, yo debo procurar por el cuidado de esas personas. Y un plan de emergencia es sencillamente una cantidad de hojas, ¿sí? Es un documento, es un mamotreto, como yo digo, pero de allí se desprenden, digamos, algunos componentes muy importantes que los vamos a ver a continuación. Lo otro es que el ministerio sí dijo que todas las personas, digamos, deben saber o deben aprender primeros auxilios, deben aprender cómo manejar un extintor y así sucesivamente. Entonces, frente a eso, tenemos lo siguiente. En esta diapositiva ustedes ven, digamos, cómo es el norte para cómo construir ese plan de emergencias. Entonces uno comienza con hacer un inventario de esas amenazas. La amenaza es un peligro, ¿sí? Pero ese peligro afecta a un bien, una infraestructura en el que puede cobrar unas vidas humanas. A diferencia del riesgo, el riesgo solo afecta a una vida humana. En una amenaza afecta a una infraestructura, algo locativo, por así decirlo, pero también afecta a las personas. Entonces yo comienzo a hacer un inventario. ¿Cómo lo hago? Yo verifico, bueno, esta es mi casa, voy a tomar mi casa. Entonces yo veo, en mi casa pues pasa una vía mm, que se ha vuelto más bien trajinadita, pues porque pasan camiones y todo eso, ya la cogieron eh, como una vía alterna. Entonces yo puedo decir, bueno, por ahí pueden haber, por ejemplo, accidentes, que un vehículo, digamos, se pueda estrellar contra mi vivienda. Entonces yo puedo decir que hay un accidente, pueden haber un tipo de amenaza de accidente de tránsito que puede ser algo técnico. Pueden haber explosiones porque tengo una casa con gas. Mm, Pueden haber sismos porque estamos en una zona bastante sísmica. Existen vendavales.
a pesar que es una zona que hace bastante calorcito, pero sí. Tormentas eléctricas, no, muy poco existen. Puede haber, por ejemplo, mm, derrame o más bien como colapso de residuos, ¿sí? Cuando a veces se ha demorado en pasar la basura, entonces pueden suceder eso. Y yo comienzo así a hacer un recorrido y me doy cuenta, digamos, de cómo está mi infraestructura o mi entorno de ese trabajo. Eso también lo hacemos en las empresas. Así es como se construye. Entonces uno comienza como a mirar. También uno mira dónde está ubicada esa empresa, en qué terreno está, si pueden haber desbordamientos de talud de tierra o desbordamiento de un río. Pues así han habido atracos ya. Entonces esa es otro tipo de amenaza. Listo. Después de identificar esas amenazas, digamos, en ese entorno de mi casa, yo comienzo a identificar con qué recursos tengo. Resulta que yo solamente tengo un celular, ¿sí? Y para colmo, con este cuento de conectividad, la señal no me entra en la casa, ¿sí? Para yo poderme comunicar, por ejemplo, con mi mamá, yo tengo que salir de mi casa, pararme en el andén o inclusive subir unas escaleritas para poder hablar con ella o irme al segundo piso para poder dialogar. Entonces, en recursos, pues solamente tengo un celular. Digamos, botiquín, sí, sí lo tengo. No está muy bien dotado, pero sí tengo un botiquín. Un extintor, no, no tengo un extintor. Pues en mi casa debería tenerlo, pero no lo tengo. Y si estoy capacitada para enfrentar una emergencia, sí. Si estoy capacitada, digamos, para dar RCP en primeros auxilios, no. Entonces, bueno, entonces así yo voy empezando a identificar, digamos, todos los recursos disponibles. Y los recursos se dividen en la parte, por ejemplo, tecnológica, en la parte técnica, en la parte humana. Listo. Análisis de vulnerabilidad. La vulnerabilidad es un término que cuando ya está esta amenaza identificada, pues cómo puede afectar a mi entorno. Entonces existen unas escalas de evaluación. A veces existe un día, por ejemplo, un diamante, otras veces de no existir un diamante, existe, digamos, mm, como una serie de números. Entonces uno identifica mediante eso la vulnerabilidad. Y finalmente, después cuando yo tengo ya todos estos pasos, pues empiezo a crear un plan de emergencias y que es un documento en que comienzo como a digitalizarlo. Y de ahí yo hago la descripción, por ejemplo, de mi casa. Entonces, mi casa está ubicada en la calle tal, carrera tal, es realizada con vaciado de cemento, tiene columnas firmes, es un terreno estable. Yo no tengo, no presento un cuadro, por ejemplo, no presento un sitio en donde yo tenga disposición de esos químicos, ¿sí? Digamos, no está en un sitio ahí, no tengo químicos que puedan generar algún incendio, entonces no tengo problema. Los techos, digamos, las tejas tienen amarre. Bueno, entonces comenzamos como a contar. Eso es lo que se hace en el inventario de amenazas. Ah, yo tengo, por ejemplo, mi empresa está hecha de Guadua y Barequi. Ah, bueno, eso toca especificarlo. En mi empresa trabajan 2 turnos, de tal hora, 7 de la mañana, 5 de la mañana, a tal hora. Entonces, yo lo especifico de esa manera. Y así termino como haciendo el resto de las cosas. Finalmente, pues comienzo a dar la evaluación. ¿Qué nos van a pedir o qué es importante? Si ustedes han ido, por ejemplo, a parques, mm, a Consotá, a Panaca, bueno,
Cuando a veces salimos, nos damos cuenta que hay unos planos o unas rutas de evacuación que a veces se lo dan a uno en un papel para que uno haga como la ruta de ese parque. Y entonces ahí siempre encontramos, usted está aquí, listo. Esos planos de evacuación se deben poner dentro de la empresa, pero uno por lo general pone un cuadro en donde uno dibuja, por ejemplo, dónde está mi oficina, entonces pone un cuadrito, al lado está talento humano, al lado está compras y la ruta de evacuación, uno hace unas flechitas indicando hacia dónde va dirigido. ¿Qué les recomiendo? Esos planos son a veces costosos porque uno quisiera que sea algo bonito con un ingeniero. Bueno, yo puedo hacer un planito en PowerPoint, ¿sí? O a mano alzada. Lo importante es que se identifique dónde están los riesgos, los puntos de encuentro. Entonces, si yo digo, el punto de encuentro queda fuera de esa empresa, entonces yo dibujo mi punto de encuentro afuera, un cuadrito verde con una persona adentro. Yo necesito poner acá, digamos, dónde está ubicado el extintor. Entonces, ay, supongamos esta es una oficina y yo coloco aquí, aquí está el extintor, por aquí se encuentra la camilla. Entonces, trato como de dibujarlas o ponerlas. ¿Qué nos dice? Que se debe capacitar y entrenar a todos los trabajadores para atender esa emergencia, que ya les había dicho. Antes no era así. Digamos, uno todavía selecciona un grupo y ese grupo solo le enseñaba emergencias. Ahorita hay que entrenar, digamos, a todos los trabajadores como tal. Pero solo el 30%, que es más o menos el porcentaje que se maneja frente a una parte de emergencia, hace referencia a los que van a conformar esa brigada. Y los que conforman esa brigada son los más expertos, por así decirlo. ¿Qué nos piden? Que tenemos que hacer un simulacro una vez al año. Entonces, realizamos ese simulacro una vez al año como mínimo y tenemos que establecer unos programas o planes de ayuda mutua. Esos programas o planes de ayuda mutua lo que buscan es que si llega a suceder algo en mi entorno, en mi empresa, yo le pueda prestar esos primeros auxilios. Entonces, mi empresa está ubicada en un barrio. Se incendió una vivienda. Como empresa somos socialmente responsables, ¿cierto? Y tenemos que prestar a estos brigadistas que conformaron esa brigada a que ayuden a apagar ese incendio. Por ejemplo, en una evacuación de un sismo, pues mi empresa evacúa y yo estoy pendiente que hay entre mi entorno alrededor que yo pueda ayudar a la comunidad a que puedan evacuar. Entonces, eso consiste en los planes de ayuda mutua. ¿También en qué consiste? En que yo voy a trabajar de manera articulada con bomberos, con defensa civil, con Cruz Roja, con las alcaldías, gobernaciones, en fin, o sea, con todos los entes gubernamentales, para que todos vamos en una misma dirección y no pase de que, uy, no, ya llamaron a bomberos, ya tal cosa, y no se sabe cómo, a quién deben solicitar. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien. Profe, una pregunta. Yo quiero que me explique lo del cuadro, lo del taller que usted nos dejó. Es hacer la identificación como usted nos la está explicando de nuestro entorno y llenar el cuadro que usted nos envió, ¿cierto? Listo. Bueno, no es muy común, no es muy común ver una brigada conformada de acuerdo a un perfil. ¿Sí? En las empresas pymes, las grandes sí de pronto sí tienen este concepto. Ay, qué pecado. Bueno, ya saben que queda ahí grabado. Entonces, frente al tema de brigadas, tienen como una estructura, un perfil. ¿Qué es un perfil? Digamos, así como cuando nosotros vamos a buscar trabajo y entonces dicen, necesito un técnico
contador que maneje, no sé, este programa, en fin, ese es un perfil, un ideal. Entonces, ¿qué se pide? Que sea una persona colaborativa, que sea voluntario, o sea, no es que nos van a pagar más, que tenga un alto sentido de pertenencia, que sea responsable frente a eso, que tenga unas buenas condiciones mentales, por ejemplo, que sea una persona que no tenga tendencia suicida, ¿sí? Que esté bien anímicamente, que no vaya a cometer como alguna imprudencia. Y finalmente, que tenga unas buenas condiciones físicas, como por ejemplo, eh, digamos, esté bien, no tenga triglicéridos altos, no tenga hipertensión, no tenga dolor de rodilla, no tenga una desviación de columna. Esas son las condiciones físicas en las que solicitan. No puede ser tampoco, por ejemplo, una persona de mucha edad, de una persona de tercera edad, no puede conformar una brigada, ¿sí? Por estas condiciones físicas. Debemos tratarle de ayudarla. Ah, bueno, ¿quién me hizo la pregunta? Jamie. Sí, profe, fui yo. ¿Ya me Bueno, escucha? sí, ya. Profe, quería que me explicara lo del taller que usted nos dejó. Es hacer la identificación como usted nos la acabó de explicar del entorno de la casa de nosotros o del sitio de trabajo y llenar la tabla que usted nos envió, ¿cierto? Sí, es así. Aunque ahorita yo lo coloco. Bueno, listo, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces eso, digamos, es lo que, qué pena ahí, Jamie, no la había escuchado, lo que tenemos que tener en cuenta en el perfil del brigadista. Eso es lo ideal. Así como existe el comité paritario, que lo vimos la clase pasada, el comité de convivencia, pues están los brigadistas. Y igual, pues ellos, digamos, son voluntarios y no nos pagan adicional por hacer el trabajo. A diferencia, los brigadistas no se reúnen ni cada mes ni cada 3 meses. Los brigadistas se pueden reunir cuando ellos decidan, son los que ayudan, digamos, y hacen la logística y hacen el ejercicio de los simulacros que se deben hacer. ¿Y cómo es esa estructura de esa brigada? Entonces está contemplada por unos se van a encargar, por ejemplo, con todo el control de incendios, eh, que es, digamos, en esta parte, cuando existe el conato de incendio, ¿sí? Cómo manejar ese extintor, cómo debemos oprimirlo. Y son los que se esperan a que llegue, digamos, Defensa Civil o Cruz Roja para coordinar ese conato de incendio. El grupo de búsqueda y rescate, pues no es que tenga que tenerlo en la brigada, sino que ellos son los que cuando pasa el desplome, por ejemplo, de esa infraestructura, son los únicos que pueden ingresar a mirar, digamos, y socorrer quienes están vivos, quienes no, sacar esas personas. El grupo de primeros auxilios se debe tener, son los que, como su nombre lo indica, son los que la primera atención frente a la emergencia, mira si tiene pulso la persona, mira si está respirando, la trata de estar, digamos, calmada y espera que llegue la ambulancia para entregarle y que esa persona se pueda ir en esa ambulancia. Y el grupo de evacuación son los encargados de ingresar, ¿cierto?, a las instalaciones y verificar que todos hayan realizado la evacuación. ¿Por qué son los únicos? Porque ellos son los que verifican y saben bien cuáles son las rutas de evacuación y cuáles son rutas de evacuación alternas que se deben de contemplar. Ellos son los que cuentan cuántas personas evacuaron, si todas están bien, hacen como el respectivo conteo y toma de tiempos y, digamos, informan a cualquier anomalía o situación. Entonces, ¿cuáles son las brigadas que tenemos que tener estructurada en una empresa? La de incendios, la de primeros auxilios y la de evacuación. Profe, es que solamente somos 5, digamos, brigadistas. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, ya
esos brigadistas, todos aprenden de todo, pero hay algunos que les va a decir, no, a mí me dejen en control de incendio, a mí yo quiero en el control de evacuación. Eso sí, al menos tiene que haber uno en cada uno de estos. Aquí ustedes están mirando cómo colocar adecuadamente un extintor. Tiene que tener una altura más o menos a 1,50. ¿Cuál puede ser también la altura? Ustedes se paran derechitos y lo miden como hasta sus caderas. Ahí es como la altura prácticamente de que se debe colocar. No se puede colocar muy arriba, porque si se coloca muy arriba, ya hay riesgo en alturas, entonces no se puede. Tiene que estar delimitado por una franja roja, ¿sí? Y en esa franja roja, eh, pues digamos, no se debe colocar como comúnmente vemos un matero, una basura, ¿sí? Entonces nada. Esta franja rojita tiene más o menos 5 centímetros de ancho. La señalización, ¿sí? Que diga, y esta puerta que ven acá, esta puerta, digamos, cuando se abre, si se abre para este lado, pues tapa el extintor. La idea es que se abra hacia afuera, por así decirlo, que no tape o ubicar el extintor en otra parte. ¿Y cómo se apaga un incendio? Entonces se retira el pasador que está como acá, ¿sí? Que es un seguro. Algunos van a tener una manguera como esta, otros no tienen manguera. Lo que hace la manguera es que uno se puede alejar mucho más, digamos, donde está el incendio. Entonces no nos vamos a quemar. Si no tiene manguera, pues nos toca arrimarnos un poquito, no mucho, pero sí un poquito, y vamos a dispersar el agente químico. ¿Hacia dónde? Hacia abajo de la base, no hacia acá arriba, porque entonces nunca vamos a apagar nada. Uno quiere es apagar el incendio, entonces hacia la base. Los extintores, aunque ustedes no crean, siempre pesan. Entonces hay que saberlos coger bien, fuertecito, porque además cuando tiran el polvillo o el agente químico, o si es agua, porque también hay unos que son de agua, que son los tipo A, pues se debe manejar o manipular de una forma que tenga uno fuercita. Lo otro es que si el viento va para este lado, supongamos, yo no me puedo hacer así. El viento, yo me hago como dándole la espalda al viento. De esa manera yo cubro, por así decir, una especie del fuego y lo puedo finalmente como apagar. Eso es como el manejo del extintor. ¿Qué es importante en el manejo del extintor? Hacer las prácticas, pues porque es muy fácil uno como contarles acá cómo es, pero es mejor hacer las prácticas y cada empresa lo puede hacer. Cuando antes de vencerse el extintor, uno puede hacer un conato de incendio, ¿sí? Controlado, y cuando ya lo tengan controlado, pues digamos, ahora sí se presta para apagarlo. En cuanto al tipo de botiquín, existe esta resolución 705 y los botiquines se clasifican en tipo A, B o C. Y en estos botiquines, por lo general, la diferencia es que hay mayor cantidad de los elementos que están ustedes mirando. Entonces, a los guantes, ¿sí? Quirúrgicos, que los conocemos, las gasas o más bien las vendas. Estas son las vendas de diferentes tamaños. Esto sirve para inmovilizar. El suero, que nos sirve para limpiar si no tenemos agua o lavarnos las manos. El bajalenguas, como para mirar si hay una obstrucción en la garganta. La gasa, que es como para absorber sangre. Si no, una toalla higiénica también se puede utilizar. El alcohol desinfectante, la doyopavidona o el isodine que nosotros conocemos, fue el que reemplazó esta agua oxigenada. La agua oxigenada ya no se puede tener porque genera picazón y además quemaduras.
porque uno le echaba como que mucho y como veía esas burbujitas salir, uno decía, ay, está quemando todo. Estaba quemando la infección, pero también estaba quemando la herida, estaba acabando con la piel. Las tijeras para cortar, ¿sí? Este es el termómetro, yo lo llamo comúnmente la pistolita que vemos ahorita por todas partes. Es para la toma de temperatura. A nosotros nos tocó un termómetro de mercurio que tenían los papás o las abuelas, pero después se pasó a un termómetro digital y finalmente ya llegamos a la pistolita que es para no tener ese contacto directo con esa persona, pues ahorita por el COVID. El gel, ¿sí? Una linterna por si de pronto llega a suceder eso en horas de la noche o puede ser en el día, pero haya escasez de luz. Finalmente la camilla, pero en realidad así como está acá, se llama una tabla. Una camilla es cuando vamos al hospital y es una cama con 4 patas, ¿sí? Pero esta es una tabla. En esta tabla, ¿qué es importante? Que hayan las correitas para sujetar a la persona. Y aquí deben haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 personas cargando a una persona. Una camilla no se carga entre dos, ¿sí? O entre tres, o entre cuatro, no, debería ser entre 8. ¿Por qué? Porque una persona siempre pesa. Entonces, esa es la recomendación. La camilla se pone sobre el piso, se pone la persona ahí, toca saberla mover porque no sabemos si, digamos, un mal movimiento haya una obstrucción de alguna vía respiratoria. Y finalmente, tenemos lo que es unos inmovilizadores que pueden ser hechos en cartón o con la misma, por ejemplo, venda, uno puede inmovilizar. El del cuello sí nos toca eh, comprarlo, a veces obligatorio. Y estos son los respiradores que conocemos nosotros, pero manuales. ¿Sí? Y el que está en las UCIs ahora son respiradores artificiales. Entonces, estos es para que nosotros no tengamos, digamos, esa respiración con esa persona boca a boca, pues porque eso ya no es permitido. ¿Dudas, inquietudes? Bueno, en esta norma también a veces les pide a las empresas tener algo como gestión del cambio, ¿sí? O sea, ¿qué cambios han ocurrido en su empresa? Y descúbralo o téngalo plasmado, qué cambios internos, qué cambios externos. Por ejemplo, internos, nuevos procesos, voy a contratar otra persona. Externos, normatividad, capacitaciones que, por ejemplo, nos haga eh, exigencia al Ministerio de Trabajo como esta. O, por ejemplo, ahorita la pandemia es algo externo. Todos esos cambios hacen que tengamos que tener una identificación de esos peligros y riesgos. Hacemos esa identificación de esos peligros y riesgos y tomamos esas medidas. Ustedes ya hicieron eso con la actividad pasada. Identificaron los riesgos y tomaron unas medidas, que fueron lo que yo les dije, hagan medidas de prevención, ¿sí? O de acciones de mejora, y ustedes las plasmaron. Se capacitan a las personas y con el apoyo del COPAS o vigía, pues ayudan a hacer la difusión de esos nuevos riesgos que sea. Aparece también algo con el tema de adquisiciones y contrataciones. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una maquila de un pantalón, ¿sí? Y esas personas entran a mi empresa a dejar ese pantalón o a coser allá, esas personas deben cumplir con algunos requisitos que yo coloque en seguridad y salud en el trabajo, requisitos como capacitaciones, requisitos como pago de seguridad social. Si yo necesito que una persona venga y pinte mi empresa, entonces yo le voy a decir, traiga su pago de seguridad social, me hace el favor y me trae, por ejemplo, su curso de alturas y así sucesivamente. Y finalmente, pues llega algo que se llama la auditoría. ¿Sí? Una auditoría es un proceso, es un ejercicio que se hacen en las empresas
para evidenciar si se está cumpliendo o no todo lo que nosotros hemos estudiado. Y hay auditorías de tercera parte cuando ustedes vean empresas certificadas en, por ejemplo, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, bueno, en fin. Por ejemplo, en Belén yo sé que está la empresa Cotrasbel, ellos están certificados en calidad, es decir, que ellos hacen auditorías de tercera parte, que es cuando viene alguien externo, ¿sí?, y les verifica cómo están, y esa certificación que ellos tienen es a nivel internacional. La de segunda parte es cuando, por ejemplo, Cotrasbel quiere hacerle auditorías, digamos, a un proveedor X. Supongamos el proveedor de los exámenes médicos, ¿sí?, ese médico laboral. Entonces, Cotrasbel va y verifica que ese médico laboral tenga licencia, que esté haciendo muy bien sus exámenes médicos. Y la de primera parte es cuando Cotrasbel decide hacer auditorías internas para mirar cómo estoy. En otras palabras, es como cuando yo limpio mi casa, por así decirlo. Bueno, Jessica, la calificación internacional lo que sirve es a veces de estatus. Muchas veces en el Estado piden contrataciones, entonces hay licitaciones y esas licitaciones solicitan que la empresa esté certificada de manera internacional. Entonces lo hace, se certifican para ganarse un contrato. Por ejemplo, en la parte de transporte, las empresas que son de transporte, eh, ¿cómo es que se llama? Especial, ¿sí?, que son las que hacen los viajes de excursiones, que por ejemplo acá en Pereira son las que se encargan a hacer, por ejemplo, el despacho o la movilización de trabajadores de empresas como Suzuki, Ingenio Risaralda. A esos el Ministerio de Transporte les solicitó que tenían que estar certificados en dos normas internacionales, una en calidad y otra en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ellos lo deben hacer porque si no, no los dejan operar el Ministerio de Transporte. Y segundo, porque también el ingenio Risaralda o Suzuki les exige. Entonces, a veces es por eso. Y otras veces es porque la empresa internamente, pues, toma la decisión. Listo, Jessica, con mucho gusto. Entonces, finalmente, lo que va a mirar el ministerio es que esas auditorías que se hagan sean de manera anual, mínimo, se programe una auditoría, se tenga una planificación con ese COPAS, ¿sí?, se comuniquen esos resultados en seguridad y salud en el trabajo y no necesariamente el tema auditorías implica contratar nuevas personas, pero sí una auditoría debe realizarse con personal, digamos, experto, por así decirlo. No cualquiera, pues, puede ir a auditar. Se supone que cuando van a auditar es una persona que realmente sabe cómo es ese funcionamiento. Entonces, acá la actividad, nuestra última actividad es realizar una identificación de qué, de su empresa o de su casa. Así como yo les conté, mi casa está ubicada en tal calle, ¿sí?, linda con una avenida, listo. Esta tiene 2 pisos, es de bareque, supongamos, o es de tablas, o es de concreto vaciado, o tiene ladrillos, en fin, yo no tengo productos químicos, pues solo los del aseo, entonces yo hago la descripción. O vivo en una casa que lleva 20 años o 30 años. Y después me pide que yo tengo un inventario de amenazas naturales, unas técnicas, unas sociales y unas ambientales. Y lo que yo voy a hacer es como si ustedes hicieran acá el inventario. O sea, yo les ayudé en eso. Por ejemplo, es que en mi casa no hay ataques de animales, entonces retírelo, pero si hay un río, bueno, yo puedo decir que hay un desbordamiento de un río, ¿sí? Y yo puedo decir que ese desbordamiento del río es muy probable. Y el sismo, pues es probable, la tormenta eléctrica, pues es probable, los vendavales, muy probable. Y así me voy calificando. Esta forma de calificación es subjetiva,
¿sí? Pero yo quiero que miremos acá el tema también de la vulnerabilidad, o sea, cómo están calificando ustedes eso. Y así hacen con cada uno de estos, ¿sí? Esa es la actividad. Esa actividad, muchachos, esa actividad sí tiene que estar, creo que hasta el 9 les di plazo, ¿sí? O sea, prácticamente tienen 7, 8, 9, tienen 2 días para hacerla. Y yo poderlos empezar a evaluar y tener, evaluar sus juicios como tal en Sofía Plus antes de que se me cierre la ficha. ¿Está claro ahí lo que tenemos que hacer? Sí, profe, muchas gracias. Yo la mía más tarde se la envío ahora más tarde, listo. Bueno, listo. Bueno, mis aprendices. Sí, yo ya se los envié, Jessica. Ya se los puse ahí también por el grupo de una vez. Es este mismo. Está en un archivo en Word. Bueno, entonces voy a generar la grabación. Yo creería que se las estoy subiendo. Ah, bueno, Jessica. Eh, se las estoy subiendo a más tardar mañana, espero a primera hora o esperar ahorita más tarde que se las suba para poderles compartir de una vez esto, ¿sí? Y yo les estaría ya notificando el 10 de septiembre quienes aprueban el curso. Listo. Bueno, entonces un abracito. Dios los bendiga mucho. Ya saben, me escriben si algo. Si no comprenden, me escriben, pues yo sé que está fácil esta actividad. Bueno, una feliz noche para todos.